El título de Kiki en Genshin Impact es La Resurrección del Hielo. Y ahora mismo nos encontramos en un punto en el que todos los personajes crío, como ha ocurrido en anteriores naciones respecto al elemento correspondiente, van a recibir de una forma u otra una mejora. Entre ellos, el meme eterno de Kiki. Buah, esto va a ser increíble, editores, poner por aquí todos los memes de Kiki que ha habido y que habrá seguramente. Ahora se va a convertir en un personaje extremadamente fuerte y que todos quisieran tener para su equipo de Sandrone. Sandrone va a sorprender a todo el mundo y va a elevar los daños del juego, y eso que aún no tenemos su equipo full, sino tenemos una especie de teoría que nos va a traer el juego para poder jugarla temporalmente. Kiki, además, es mejor que la propia Diona, a pesar de que Diona da un bufo de 200 de maestría al personaje en campo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Todos los que tengáis Kiki en vuestra cuenta, cuidado, porque ahora tendréis la tentación de subirla y de construirla. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play, que aprovechen si están comiendo, y recordar que los puntitos del hype y la suscripción con campanita es lo que más posibilidades os da para conseguir las bendis. Suerte con ellas, espero que le toque a la persona que más lo necesite. Gracias por estar atrás de la pantalla y vamos con la resurrección de Kiki. Ahora resulta que es un personaje que la gente va a querer sacar y va a querer construir. Ojalá pase con Dehya. Y os pregunto, dejadme en los comentarios qué otro personaje os gustaría que tuviese un desarrollo ahora mismo igual que el de Kiki. Pues bien, ¿qué ha mejorado en Kiki? Que os hice un resumen en otro vídeo, pero hoy vamos a explicar punto por punto qué ha pasado. Ahora es viable, o sea, ahora es jugable. El bufo que le han puesto a Kiki no solo la hace obviamente fuerte en Stellar Conduct, sino que el bufo que le han metido a Kiki hace que sea jugable en todo el resto de equipos donde en algún momento necesitarás un soporte crío healer. Y de hecho, recordar que con Charlotte, digamos que estaba cubierto, muy entre comillas, el rol de soporte Geo Kriller, sí, de soporte Geo, o sea, Crío Healer, dislexia máxima, hasta la sombra de Scoffy, ya que Scoffy sí que es cierto que cierra muchos equipos y demás, y quien no tenía Scoffy solía jugar a Charlotte. Ahora el Crío Healer por excelencia es Kiki, por cooldowns, por cantidad de curación, por buffos que nos podría dar y un largo etcétera de cosas interesantes. Pues bien, lo primero que han mejorado es su habilidad elemental. Sabíais que tenía 30 segundos de cooldown, eso era inviable. Se jugaba sacrificio para resetear tu habilidad elemental y poder tirarla pues una vez, y a la que saltase guardarte el reset en la siguiente rotación. Y el sacrificio tiene 16 segundos de cooldown, con lo cual ibas a resetear la siguiente, entonces pasabas de cooldown de 30 a cooldown de 16, que es lo que realmente tiene de cooldown el sacrificio para resetear la habilidad elemental. Ahora, el cambio directo a la habilidad elemental es que siempre tiene 15 segundos de cooldown. Y 15 segundos de cooldown es una locura. Es muy bueno, sobre todo porque la mayoría del kit va alrededor de la habilidad elemental. Es verdad que la ulti mantiene todavía 20 segundos de cooldown, pero en equipos que no sean de Stellar Conduct, que a día de hoy se va a jugar Kiki Beidou, que ambos son de 20 segundos de cooldown, la realidad es que sí es útil y se puede jugar sin tirar la ulti, así que mucho cuidado con esto. ¿Qué más cambios tiene? La habilidad elemental ahora da un ataque coordinado cada 2 segundos con el personaje que tú estés en el campo golpeando, aparte de los golpes normales que ya va ejecutando aleatoriamente, porque es un poco aleatorio, que ya hacía Kiki de por sí. ¿Qué significa? Que la cantidad de multihits de crío que va a hacer con la habilidad elemental son enormes, y que además esto permite a Kiki en la mayoría de equipos llevar el set de Geo Armada, que era una de las cosas que hacía brillar a Charlotte. También puede llevar el set de Nobleza, pero tengamos en cuenta que si vamos a jugar el equipo de Sandrone, y pondré muchos ejemplos con el equipo de Sandrone y luego vamos a generalizar explicando equipos generales del juego, con Sandrone puede llevar Nobleza, porque ya Miko va a llevar o el set de Stellar Conduct o el Compañía Dorada, y Beidou, para beneficiarse de los buffos de todo el equipo, prefiere llevar para hacer mucho más daño el set de Emblema del Destino, el de Inazuma, el antiguo, ese que daba dolor de cabeza farmearlo porque todos los personajes lo empezaron a llevar. Efectivamente, ese mismo set. Entonces aquí Kiki puede llevar Nobleza, que esto no es algo nuevo, pero puede llevar perfectamente Geo Armada para equipos fuera de los equipos de Sandrone, compitiendo directamente con Charlotte,
que es verdad que también tiene 18 segundos de cooldown y reduce un poco la rotación, pero que aquí se puede jugar solo con la habilidad elemental porque ya cura al personaje en campo, ya hace ataques coordinados y muy repetidos para mantener permafrost, para activar el geoarmada, para al hacer más multihits, hacer estas cargas de las que hablábamos para el daño de Stellar Conduct, que por eso Diona es mucho más mala, porque Diona es verdad que hace multihits con su habilidad elemental y luego hits con su ulti, pero tiene un pequeño cooldown, los stacks, con lo cual al tirar todos los hits al mismo tiempo de la habilidad elemental de Diona solo cuenta como una carga, y eso hace que los hits totales de Diona sean menos de la mitad de los hits totales de Kiki, y eso hace que el daño que se incremente de la reacción de Stellar Conduct, como se expliqué en el vídeo donde explico la reacción completa, esos stacks que hay que reunir, hace que Kiki reúna muchos más stacks y compense el bufo de Diona, que es lo que quería explicaros, que por qué Kiki es mejor que Diona, pues es por eso. Y ahora, los buffos que tiene además, cuando tu personaje hace un ataque coordinado, regenera vida, pues lo mismo que os he comentado, ¿no? Mejora mucho su habilidad elemental. El daño no es lo importante, ahora tiene 15 segundos de cooldown, ataque coordinado y demás, y es bastante eficiente porque ahora Kiki es solo un personaje de habilidad elemental, esto es muy fuerte. Luego, la ulti. La ulti es verdad que sigue teniendo 20 segundos de cooldown, que esto no está tan bien. Y la ulti es cierto que se limita solo a jugarse en Stellar Conduct. ¿Por qué? Porque hace ahora un golpe de Stellar Conduct, la ulti de Kiki, que se beneficia de los buffos del equipo. Cuidado, Kiki metiendo un golpe increíblemente poderoso fuera del campo que va a sorprender a la gran mayoría de vosotros. ¿Qué hace la ulti? Pues bien, lo que hace es curar a todo el equipo como ha hecho siempre, que si tienes la curación de la habilidad elemental es más que suficiente. Y ahora hablo de los dupes porque muchos tendréis muchos dupes. Dejad en los comentarios cuántos dupes tenéis de Kiki. Hace un hit de Stellar Conduct, como os estaba comentando, el coste sigue siendo de 80, pero ahora regeneras mucho más energía si tienes el primer dupe, y la única diferencia es eso, recordar que la ulti deja marcado a los enemigos y cada vez que un personaje en campo golpee a un enemigo marcado también se va a curar, con lo cual es como un bucle de curación infinita. Aunque, como digo, la realidad es que ya solo con la curación de la habilidad elemental, Kiki siempre tuvo overhealing. Si una cosa tuvo, aparte de problemas y de ser un meme y de perder los 50-50 de la gente, es que siempre curó mucho más de lo que se necesitaba, y sigue siendo así porque los personajes no es que tengan el triple de vida que antes, si no hablamos concretamente de Nubilet o de Furina. Pero los personajes promedios siguen teniendo la misma vida que tenía al principio del juego. Luego, recordar que tiene un talento muy interesante que muestra los objetos típicos del Liyue, que esto no es importante, pero el nuevo bufo que tiene en uno de los talentos, que es que cuando Kiki golpea enemigos en ataque normal o cargado, hay un 50% de posibilidades de meterle la marca, la misma marca que tiras con la ulti, o sea que te da igual. Aquí, si estás en estado de Stellar Conduct, ahora el porcentaje de aplicar la marca son 100%. Habrá que ver si son dos marcas que se consideran separadas o se consideran la misma. En teoría se consideran la misma, con lo cual da exactamente igual. Pero que sepáis que seguramente la rotación sea pues habilidad elemental, ataque normal, ulti, así muy rápido, porque ya hay un 100% de posibilidades de aplicar la marca, entonces hay que dar un solo ataque normal. Y esto simplemente beneficia al healing, no tiene mucho más. Y luego, aquí viene el punto. Dice, este es un talento nuevo, al igual que todos los talentos que ahora tienen los personajes nuevos que están bufando. Dice, si está activo el campo de Stellar Conduct, el que, como os dije en muchos vídeos, solo activa Sandrone y solo activa el viajero Crío, por ahora, los nuevos personajes que supuestamente llegarán en Sniesna ya no activan este campo, mucho cuidado. Dice, mientras el personaje en uso tiene el Heraldo de la Escarcha activo, el daño de las reacciones de Superconductor, el normal, Stellar Conduct y Torbellino Crío se incrementa en un 50%. Esto es una salvajada si lo combinamos con el primer dupe de Yaemigo que os dije, que también mete un 50% de daño a Stellar Conduct. Imaginar un equipo de Kiki más Yae más Sandrone, que es el equipo canon, es el equipo de Kiki, Yae, Sandrone y Beidou. Además, Kiki entra en estado de esplendor mientras se encuentra dentro del campo, que es para activar los otros buffos que os he dicho. Esto ya es un descontrol y no lo han nerfeado en la beta a la altura de estar grabando este vídeo, con lo cual muy posiblemente termine saliendo así, aunque hay veces que después de la beta hasta que sale en el juego, a veces hacen un mínimo cambio extra, pero no suele ser habitual. ¿Qué significa esto?
que no tiene absoluto sentido el bufo que mete daño Stellar Conduct a todo el equipo, recordando que también saltarán hits de Stellar Conduct de Yaimiko, muchos como sub DPS, y posiblemente de Beidou por la reaplicación del daño de los dragones y los multihits, tanto de los dragones de Beidou, o sea, de su ulti, como de los multihits de Kiki con la habilidad elemental, tanto el ataque coordinado como los que saltan aleatoriamente del propio elemental de Kiki. Esto es muy poderoso y es el bufo que tiene AC0, cuidado con esto. Y ahora los dupes, porque Kiki ahora sí es meta, sí es muy fuerte, sí se adapta a rotación de 15 porque ni siquiera hay que tirar la ulti, que es verdad que hace un hit muy fuerte, pero podrías no tirarla. Y el cooldown de meter la marca con el ataque normal, que es la misma marca que metes con la ulti, tiene 15 segundos de cooldown también, con lo cual para muchos equipos, y si Sandrone termina teniendo a Kiki como soporte best in slot, es decir, que se mantenga en el tiempo, la rotación de Kiki solo va a ser elemental y un básico, y te sales y activas todo, no vas a perder nada. O sea que es una rotación de 15 prácticamente limpia si no quieres tirar la ulti, es una locura. Y ahora, los dupes, para ti, para ese migajero salvaje que ha perdido muchos 50-50 y que tiene más dupes de Kiki de lo que le gustaría. El primer dupe antes era que regenerabas energía cada vez que el heraldo golpea, la habilidad elemental. Ahora, lo mismo, dice, Kiki recupera dos... Bueno, no, lo mismo no. Kiki recupera 2 puntos de energía cuando el heraldo de la escarcha golpea a un enemigo marcado por un talismán. El talismán es o el del ataque normal que os he dicho, con cooldown de 15, o el de la ulti. Y ahora va a golpear más veces este heraldo por lo que os expliqué. Y aparte dice que dentro del campo de Stellar Conduct, Kiki también recupera 6 puntos de energía cuando el heraldo de la escarcha golpea a un enemigo con un ataque normal, un ataque coordinado, es decir, separa la descripción de la constelación, tanto si es un ataque normal de los que ejecuta aleatoriamente el propio heraldo de la escarcha, la habilidad elemental, como si es un ataque coordinado de los que tienen cooldown de 2.2, con lo cual va a haber muchos multihits de crío. Este efecto solo se puede activar una vez cada 6 segundos, que esto hay que tener cuidado. En rotación de 15 lo vas a activar 2 veces nada más, y 6, 12, con lo cual es, para empezar, 12 de energía más los 2 segundos cada vez que el heraldo, que esto no tiene cooldown, golpea a un enemigo marcado por un talismán, que esto va a ser siempre. Con lo cual, yo creo que como mínimo es de los 80 que tenía antes, se va a restar más de 30 de energía, se pondrá en un coste de 50 aproximado, lo que antes tenías que tener más de 2 minutos de recarga para tirar la ulti. Ahora hemos hablado de que no hace falta tirar la ulti en todas las rotaciones, una sí, una no, como lo que hace Yae, con lo cual igual Kiki 120, 130 de recarga es suficiente para poder construirla con proporción crítica de manera equilibrada y muy poderosa. Esto es importante de comentar porque si queréis que ese hit sí, hit no, rotación sí, rotación no, del daño que hace la ulti de Kiki, o los hits, no los de Crío, sino los de Stellar Conduct que salte Kiki cada vez que reaplica suficiente cantidad de cargas, van a ser muy fuertes y va a liberarte, construir gran energía para construirla con proporción crítica, que lo comentaré en la build y demás, pero cuidado con esto. Luego, segundo dupe, aquí dice ataque normal y carga de Kiki 15%, esto es lo que ya sabíais. Ahora dice, cuando estás en campo de Stellar Conduct, aparte del efecto anterior, Kiki aumenta su ataque un 50%. Ella cura con su ataque, y si ya tenía overhealing y ahora tiene esto, pues no voy a explicaros que la curación de ella va a ser absurda. Va a curar a cada personaje del equipo de un tick. O sea, va a ser un sinsentido absoluto, más ese bufo de 50% de daño a la reacción de Stellar Conduct y de Torbellino Crío, cuidado. Y esto ahora va a ser curación absurda, básicamente, y más ataque en Kiki para que los hits que salte aleatoriamente Stellar Conduct y el hit de la ulti, si la decidís tirar una sí, una no, aunque mientras se siga jugando con Beidou será rotación de 20, porque la ulti de Beidou son 20 y es obligatoria, va a ser una locura. Cuando digo tanto con Yaimiko como con Kiki, lo de tirar la ulti una rotación sí, una no, es que Kiki tiene 20 de cooldown y Yaimiko 22 en la ulti, y cuando en el futuro, Sandrone tiene por ahora 15 segundos de cooldown en todo, cuando en el futuro tengas que jugar un equipo donde quizá los soportes tengan 16 de cooldown o a lo mejor 18, como no vas a querer retrasarlo a los 20 de la ulti de Kiki, ahí es donde empezarás a tirar una ulti sí, una ulti no, cuando se reduzcan los cooldown. Mientras el equipo sea con Beidou, mientras no sepamos nada de Sni Snaya, como Beidou si tiene 20 de cooldown en la ulti y si hay que tirar la ulti, siempre habrá que adaptarse a rotación de 20, que es algo bastante lógico que ya conocéis. Luego, la cuarta constelación, porque la 3 y la 6 son las mismas, que son elemental, o sea, la 3 y la 5, perdón, que son elemental y últimas 3. La 4 está bufada porque dice, reduce un 20% el ataque de los objetivos marcados por el talismán. Esto es una tontería, es un debuff a los enemigos, a día de hoy esto no afecta para nada. Ahora dice, además en el campo de Stellar Conduct, la curación del talismán
Se restaura vida adicionalmente al personaje cercano con menos porcentaje de vida, equivalente al 180% del ataque Kiki. Esto significa que va a tener multicuración, aparte de todo lo que hemos hablado, aparte de al personaje en campo, al personaje que esté fuera del campo con menos vida. Esto ya es una locura. Un personaje que hacía algo parecido era Xiangyun, que hacía tics de curación a todo el equipo. Recordad que en Genshin Impact la curación también está muy nivelada. O bien un personaje cura mucho a un solo personaje en campo, como Bennett y demás, o un personaje mete un tic enorme de curación a todo el equipo, pero como máximo luego deja curando a un personaje en campo, como Scoffy. Pero ahora Kiki va a curar un tic enorme a todo el equipo con la ulti, muchísimo al personaje que en ese momento esté dentro de su habilidad elemental, pero muchísimo más que el resto de personajes, el triple que Chebreus o que Kuki Shinobu. Pero es que además esta C4, quien la tenga, va a hacer que cure a otro personaje más del equipo que esté fuera del campo con menos vida. Una locura, o sea, no le veo sentido, es la curación hecha personaje. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y luego el último dupe, que de nuevo otra vez vuelve a tener un bufo muy fuerte, pero claro, ¿quién tiene Kiki C6? Tenía una descripción antes que decía que cuando había personajes del equipo que están con Diosito, los revive a todos y regenera la mitad de su vida una vez cada 15 minutos. Esto puede servir para el abismo si te derrotan un personaje. Dice ahora el bufo, se mantiene lo anterior, con el mismo cooldown, y además, tras usar la ulti, Kiki obtiene 4 cargas. Esas cargas, cada vez que un personaje del equipo haga un hit de Stellar Conduct, es decir, ella misma con la ulti o la propia Sandrone, va a hacer un daño equivalente, o sea, un daño extra equivalente al 600% del ataque de Kiki. Igual, cuando la tengas C6 con este bufo, es worth it llevar la triple ataque para que este daño adicional se sume a los daños de Sandrone, al menos los 4 primeros hits, y que Sandrone haga un daño infinito. O sea, no infinito, pero un susto muy grande. Como máximo, este efecto puede durar 12 segundos y las cargas se reinician al usar la ulti otra vez. Claro, la ulti tiene cooldown de 20, entonces digamos que el nerf o el balance que tiene la C6 es que está sujeto a la ulti con cooldown de 20. ¿Habrá rotaciones más cerca de los 16 o de los 18? Seguramente sí, que es lo que os dije al principio del vídeo. Kiki sigue teniendo un problema con el cooldown de 20 en la ulti, a menos que resulte que luego salga teniendo 15 de cooldown en la ulti y sea perfecto el personaje. Si tiene 15 de cooldown en la ulti, podría perfectamente ser el best in slot del equipo de Sandrone. Opinión personal, creo que saldrá un crío, que además es el que se dice que va a salir al principio de SNES Naya, que va a ser el best in slot del equipo de Sandrone. Entonces, Kiki va a ser buena durante la 6.7 y quizás para la gente que no quiera sacar nuevos personajes porque no tiene protogemas o porque por lo que sea quiere esperarse a que se consoliden los equipos y no volverse loco nada más salga los nuevos personajes. Pero puede ser que salga un personaje que luego mejore a Kiki. Lo dudo por ese bufo del 50% a Stellar Conduct directo, que es muy fuerte, pero pueden sacar un soporte que haga lo mismo que Kiki con mejor cooldown y un poquito más del bufo. Y un set nuevo que salga seguramente en la 7.0, como siempre las nuevas naciones, y que el bufo lo pueda activar ese personaje nuevo, pero no lo pueda activar Kiki. Entonces, sí hay maneras de limitar a Kiki y decir, bueno, por ahora jugar la que está muy fuerte, pero habrá algo mejor. Así que también cuidado con esto último, pero la diferencia es que Kiki es un personaje gratis que todos tendréis y ese nuevo personaje va a costar deseos del promocional. Misma argumentación que os expliqué con Alheizam y Tignari, y a día de hoy Tignari lo sigue jugando mucha gente y sigue siendo muy poderoso, y Alheizam ya no lo juega prácticamente nadie. Poquito más, dejar un buen like, gracias por estar al final, Mauti de Bennett, suscribiros, un comentario para el algoritmo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.